Hoy día tranqui, me duelen todos los músculos. Cuando es una actividad que no solés hacer todo el tiempo, descubrís que hay músculos que no sabías que existían. Así que estoy matado. Pero vamos a aprovechar el día hoy de no ir a la montaña, nuestro día libre, para recorrer un poco Villa Langostura y conocer. Vi ahí un caminito muy bonito, había un puente muy copado. Iremos viendo un poquito de Langostura y conocerlo mejor. Ahí vamos. Buenos días familia de invierno y bienvenidos a Snow Life. En el primer episodio cubrimos un poco el centro de Villa Langostura de noche y el segundo lo dedicamos a la primera parte del Cerro Bayo. Así que hoy, después de 3 días de ir al cerro, vamos a conocer algunos de los lugares más bonitos que la zona tiene para ofrecer y conocer un poco el lugar de esta villa de montaña que nos dejó fascinados. Bueno, no sé si es que yo estoy muy acostumbrado a Disney o qué, pero lo loco de estos lugares es que la madera que utilizan es real, es madera de verdad, no es plástico. Villa Langostura es vistoso por sus locales y hoteles recubiertos en madera y piedra real, digno de cabaña de invierno. Pero uno de los mayores tesoros de Villa Langostura es el Parque Nacional Los Arrayanes, un ecosistema único en el mundo que alberga un bosque de arrayanes centenarios. Se dice que en los años 40 este bosque inspiró al mismo Walt Disney en un viaje que hizo a la Patagonia para crear el escenario de Bambi. ¿Será mito o verdad? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí es real es que su belleza es incomparable. Ahora sí, sin más vueltas, nos vamos a buscar el puentecito ese que vi cuando pasaba con la combi, que es muy bonito. Mientras nos dirigimos hacia el puente, les cuento que por razones de tiempo no hicimos todas las actividades que hay para hacer, de las cuales trekking es una de las que más destaca. Yendo en transporte o caminando un sendero de 12 kilómetros, podés visitar el ya mencionado Bosque de Arrayanes, entre otros recorridos y actividades que hay para hacer, como por ejemplo pesca deportiva, kayak, navegación en el lago Nahuel Huapi, cabalgatas, rafting, buceo, 4Tracks, canopy y muchísimo más. Igual muchas de ellas se recomienda hacerlas en verano, el cual es un excelente momento también para visitar Villa Langostura. Pero honestamente, a pesar del día hermoso que nos tocó, en invierno hace frío y la idea es relajarnos para poder mañana retomar en el cerro. Ya ahí se escucha el agüita del puente, que lo veo desde acá. Hermoso, una cosa increíble. Mientras nos relajamos en el puente, les cuento que la historia de Villa Langostura comienza a principios del siglo XX, aunque la zona fue habitada ancestralmente por comunidades mapuches. En 1932, cuando se fundó oficialmente como aldea dentro del Parque Nahuel Huapi, el primer parque nacional de Argentina, su creación estuvo ligada al desarrollo de rutas andinas y la necesidad de establecer puntos estratégicos de paso y vigilancia en la región. ¿Pero por qué la angostura? Ya de por sí el nombre es medio trabalengua, pero proviene de una angostura natural, una especie de estrecho geográfico que conecta dos brazos del lago Nahuel Huapi. Este paso angosto fue clave en la navegación y en la comunicación entre sectores del lago y le dio la identidad a la villa. Ahora sí, dejando la lección de historia y geografía de lado y habiéndome relajado lo suficiente en el puente, es que sigo mi caminata sin ningún destino, pero hacia un lugar que no me esperaba encontrar y que al hacerlo me dejó absolutamente enamorado y paseando por un buen rato. Este lugar es hermoso. No sé de ustedes, pero yo me siento como en Disney acá. Este sería como mi lugar feliz. Empacando mis maletas otra vez. Something calling from the distance. White peaks cutting through the sky. Will I find what I'm looking for? Every road leads somewhere new. Cada paso me lleva más lejos. Where the broken hearts go to heal. In the snow, I start to feel. Villa Langostura waits for me. Crystal air and mountain trees. Increíble la montaña, este lugar que es soñado.
Fa. Nada. Encontré mi lugar en el mundo, gente. Nos vemos. El que me quiera venir a visitar. Si me vienen a buscar me pueden encontrar afuera de alguna cabaña echando leña para el invierno, tirarlo en el hogar. Por lo visto no tengo ni siquiera que cambiar de banco. Tengo el banco francés, así de que espectacular. Hagan transferencias en roller.life. Qué cara dura que es este pibe. Con un like y suscripción ya nos ayudan muchísimo para poder seguir haciendo estos videos. Bueno, si quieren transferir nadie se va a enojar tampoco, ¿no? Y también pueden hacerlo a través de YouTube. Este lugar me pareció increíblemente lindo. Está un poco alejado del centro, pero hay un par de lugares para comer que se ven muy buenos. Quizá a la noche me vengo a comer por acá porque están muy buenos. Que nunca recorrí before. Each footstep in the white revealing so much more. Dejando past memories that weigh me to the ground. Their frozen lakes reflection, a new self can be found. The altitude is changing the way I see it all. Every breath up here reminds me I can stand up tall. From hiking trusted cable cars above the tree line. Feel angles to showing me that I'll be fine. Hack life between heavy, that's my new philosophy. These mountains teach me lessons about who I'm meant to be. No looking back, just forward where the summer calls my name. Up here among the glaciers, nothing feels the same. Bien, turisteando por Villa Langostura. Qué lugar tan hermoso. Me dice fan, me compré un gorrito turístico que dice de la Angostura. Súper lindo. Y bueno, ahora vamos a pasear un rato más. Tengo que comprar pegamento para la suela de la bota que se empezó a despegar de vuelta en otro lugar. Así que voy a ir al supermercado a ver si tiene. École, con esto reparo la bota. Sale como 6 lucas y tiene 9 gramos nomás. Está más caro que la merca. Ahora sí, ya compramos el École para reparar la bota. Pero está media... Mucho fuera de pista, mucho fuera de pista. Y también compramos unas provisiones para ir a un parquecito que hay ahí y comer algo, tomar algo y disfrutar un poco de la naturaleza y de este lugar que es increíble. Mientras que cruzábamos nuevamente las calles del centro, no pudimos evitar detenernos en algunos lugares, como el mercado hippie, el mercado de artesanías caras. El mercado de artesanías de caras. Tourist Trap, obviamente, pero al igual que todo en este lugar, pasear y conocer es infinitamente mágico. No me pude resistir y me compré un cubanito relleno de dulce de leche. Muy bueno. Golpeó bien. Está bueno el dulce de leche. Casero, calculo. O colonial. Digan lo que quieran, pero la realidad que para mí el dulce de leche más rico del mundo es el estilo colonial. Pero bueno, cada uno con su gusto, ¿no? Feo, pero gusto en fin. Ahora sí, ya llegando a la plaza donde vamos a relajarnos y comer una merienda antes de volver al hotel para reparar la bota. Acaba de pasar un auto, no frenó, pero me pidió disculpas. Cuando vas a cruzar todo frena. Voy a llegar a Capital y me va a pasar por arriba un auto cuando quiera cruzar, si me acostumbro a esto. Estamos subiendo. Creo que hay menos aire acá, no sé qué onda. Bueno, ya vamos cerrando la caminata. Hay muchos otros lugares para visitar. Estuve hablando con un local, me dijo que más para atrás no vaya. ¡Hola, Pipi! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Pipi! ¡Hola, bonito! Me siguen todos los perros. Para patinar, digamos que no, hay muchos perros y no sé cómo se lo tomarían ver a alguien que patina. Las calles tampoco están súper lisas, así que no. Vamos a merendar algo acá en el hotel. Lo iba a hacer ahí en la plaza, pero no me gustó, hacía un frío. Está empezando a refrescar porque se está empezando a nublar un poco y ya está cayendo el sol. Aparte, otra de las cosas que me mencionó el pibe con el que estuvimos hablando es que si seguía de largo, más para el lado de la plaza y para arriba, donde estaba yendo, no era una zona segura. Así que un pro tip para todo el mundo: el centro obviamente es re seguro, está todo re tranquilo, es seguro, es tranquilo, se puede andar por un montón de lados, pero tengan en cuenta que al igual que todos los lugares en Argentina, hay zonas que no son tan seguras.
Obviamente igual no hay tantas como en Bariloche, que por lo que tengo entendido está lleno de lugares inseguros. Acá se ve que hay un par de lugarcitos nada más. Tengan eso en cuenta, manténganse por el centro y lugares turísticos. O vayan en auto. Y no anden como yo con cámara filmando por todos lados. Bueno, volvemos al cuarto. Vamos a picar algo, merendar ahí. Y acá está la tabla, mira. Tiene un guardatabla súper bonito. Vamos a picar algo, a merendar. Mientras que editamos un par de... hace un poco de ruido la escalera. Mientras que editamos un par de reels y material para ir subiendo a este nuevo canal que se llama Snow Life. Uy, ya, hay una persona que camina hacia mí. ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú? Oh, soy yo. Hola. Acá nomás está él. Anoche me pegué un rejulepe con eso. La 9. Acá tenemos la bota que se me está queriendo revelar. Así que le pondré el pegamento que compramos. Esta bota es antigua, es una marca K2, que es una marca muy buena, que solía ser la bota. Y al día de hoy sigue siendo la bota. Me da una pena tener que cambiarla, pero bueno, ya está en sus últimas y tantos años de uso hace que los plásticos se hayan resecado. Estas cosas ocurren, tuve que mandarle al zapatero que hizo un trabajo muy bueno cosiendo todo esto y haciendo de que no se salga, porque antes se salía directamente todo. Así que lo pegaremos y trataremos de que quede. Y otra cosa a tener en cuenta de este pegamento es que si lo llegan a usar y son como yo medio torpes, no usen ropa, o sea, háganlo prácticamente desnudo, porque con el pantalón de nieve lo hice cuando se despegó toda la parte esta de abajo. Lo quise volver a pegar y sin querer me chorrié un pedacito de école en los pantalones y ahora no lo puedo sacar y lo último que parece es pegamento, parece cualquier otra asquerosidad o cualquier otra porquería, que no lo es, aclaro, y nada, obviamente lo sigo usando los pantalones. Porque por más que sean con el pegote ese, no importa, son muy buenos pantalones. O sea. Bien, ahí queda. No es lo más prolijo porque no es muy prolijo, pero antes de la prolijidad prefiero la practicidad y que no se me despegue mientras que estoy andando o en la montaña. Eso es primordial. Y una vez que terminan todo el proceso, lávense bien las manos porque me parece que es re tóxico esto. Así que si van a comer con las manos o lo que sea, es importante que se las laven después. Y ya con eso va quedando pegadito y todo bonito. Obviamente voy a hacer tutoriales de todo este tipo de cosas. Va a haber un montón de tutoriales en el canal de todo lo que sea tablas, snowboard, botas, etcétera, etcétera. Y así vamos terminando el día. A la noche seguramente iremos a comer al mercado donde hoy estuvimos paseando, pero hay que dormir temprano porque mañana comenzamos nuevamente con los días de montaña. Vamos a estar cubriendo toda la parte superior del Cerro Bayo, haciendo un poco de fuera de pista y conociendo el snowpark. Desde ya les agradezco por llegar hasta acá en el video. Si nos quieren ayudar con un like sería muy agradecido y una suscripción gloriosa. También le pueden dar a la campanita para que los notifique cuando subo futuros videos. Ahora sí, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video, nos vemos en la nieve.